Hola, hola, hola para todo ese público que está ahí en YouTube y en Spotify. Sean bienvenidos otra vez a Cómo lo hablamos. Me siento muy feliz y en cada podcast lo digo, como que me voy poniendo más contenta por el apoyo que estoy viendo de todos ustedes y la gente que se está suscribiendo, quienes están compartiendo los cortos en Instagram, en TikTok, también aquí en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias. Estos temas, señores, me ponen a mí muy fuerte, a querer hablar más y a querer llevarle más contenido. Y por eso hoy yo traigo un tema muy especial, con dos personas, de hecho, muy especiales, muy queridas para mí. Aquí está al lado mío Erily Marmolejos, Hola, hola. nutrióloga clínica de aquí de la ciudad de La Vega, CENI LB. Sí. ¿Cómo estás, Erily? Gracias, Pamela. Muy bien. Contenta de venir a hablar hoy de este tema. Sí. Retante para mí. Sí, ya verán. Y aquí está conmigo Brenda Liz Rodríguez, empresaria, señores, Espacios LB, aquí presente. Claro que sí. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, gracias a Dios. Yo estoy feliz de que ustedes estén aquí porque ellas dos son dos guerreras en todo el sentido de la palabra. Digo guerreras porque más allá de sus roles profesionales, de sus roles familiares, son mujeres que a pesar de las circunstancias han decidido poner la mejor cara y el mejor de los ánimos. Ellas dos tienen dos condiciones, dos diagnósticos diferentes, quiero resaltar, que son catalogados dentro del ámbito de la medicina. Erily me puede ayudar un poquito más como enfermedades raras. Erily, quien padece de espondiloartritis anquilosante. El nombre un poquito... Sí, me dicen cuando yo digo el diagnóstico ¿qué? Espondiqué. Espondilitis anquilosante. Que es una condición reumatológica. Correcto. Y aquí tenemos a Brenda, que tiene una enfermedad llamada Crohn y es inflamatoria intestinal. Sí, exacto. En el caso de estas dos enfermedades que son catalogadas como raras y que la gente se puede preguntar, ¿Crohn qué? ¿Spondi qué? Quisiera que ustedes, dentro de esta oportunidad, pudieran orientar a la gente al respecto, no tanto de qué es la enfermedad, sino de todo lo que están atravesando con ella. Para iniciar, ¿qué síntomas sintieron? En el caso tuyo, Erily, que es una condición reumatológica, la gente tal vez entiende, eso es artritis, pueden imaginarlo por ahí, pero explícanos a fondo qué sentiste, para entonces ahí entender qué es la Y espondilitis. se asocia mucho a edades avanzadas. Tú ves, uno no esperaría. Ya yo tengo aproximadamente 15 años padeciendo de todo. ¿A qué edad lo entonces? asociado. Tú me vas a decir la edad, Pamela. No, pero más o menos. Yo estaba recién casada. Oh, wow. No tenía ni un año de casada, tenía 24 años cuando tuve las primeras manifestaciones de la enfermedad. Yo estaba cursando el primer año de residencia médica. Yo estaba haciendo pediatría, incluso yo iba a ser pediatra. Y fue precisamente en un servicio en el hospital, en el Arturo Grullón, cuando yo estaba así sentada escribiendo y caí al suelo de un dolor lumbar. Entonces, posterior a ese dolor, comenzaron los estudios y todo. Y bueno, eso fue un calvario. O sea, eso fue realmente, llegar al diagnóstico final me tardó 5 años. Wow. Y 5 cirugías, una de columna cervical, una de columna lumbar. El hombro derecho me operaron 3 veces y todavía yo no sabía qué tenía. O sea, tú fuiste sintiendo esos dolores. Exacto. Mi dolor inicial fue lumbar. A partir de ahí se me afectó la columna cervical y de hecho la espondilitis anquilosante viene el nombre precisamente porque es una inflamación de la columna completa y el término anquilosante significa de que se pega, se anquilosa. Okay. Entonces, esos ligamentos, al inflamarse tanto, se vuelven fibróticos, se fibrosan, se pegan y la columna se rectifica mucho. Es como que en buen término llano se queda así, recta. Exactamente, se queda recta y se queda sin movilidad. Hay mucha rigidez, la rigidez en la mañana era uno de los principales síntomas. Luego de eso se me fue afectando otras articulaciones como el talón, una rodilla, la cadera,
un codo. Uy, Yo no quiero ni seguir porque me da cosa, ok. pero sí tengo muchas afectaciones que con el paso de los años, algunas se fueron mejorando, otras se fueron incrementando. Entonces, a los 5 años que ya tenía una afectación en cadera y me dijeron, hay que operarte la cadera, yo dije, no, pero ok, algo tengo que tener. Visité la reumatóloga y ahí comenzaron a hacerme los estudios más específicos para determinar si había algo ya de tipo reumatológico. 5 años sintiendo esos síntomas diferentes. Diferentes, limitantes, dolorosos. En esos 5 años yo pasé tiempo en cama, hasta 3 meses en una cama. Anduve en silla de rueda, con andador, Dios mío. o sea, fue de verdad que 5 años de mucho sufrimiento. Tuve que dejé la residencia médica, que fue una de las Sí, eso partes te iba, más que difíciles. porque ahora eres nutrióloga, la pediatría no continuó ahí. No continuó porque al cabo de un año yo seguía cada vez peor en términos de salud y bueno, tenía que tomar una decisión, o me mejoraba o buscaba la causa, sanaba para poder continuar en la parte de mi formación médica, o seguía haciendo servicio en silla de ruedas como yo llegué a hacerlo. Entonces como que ya no era sostenible para mí. Para mi familia fue muy difícil también verme sufrir tanto y yo tratar de seguir porque tenía que cumplir con ese rol. Exacto, y como yo no quería fracasar, yo no me quería sentir, y para mí fue un momento difícil en el sentido de que dejar la residencia yo lo vi como un fracaso. Ahora, gracias a Dios, yo lo veo como la bendición más grande de mi vida. Miren eso, amén, amén. Pero fueron momentos muy difíciles y después del diagnóstico siguió todo un proceso de entonces encontrar el medicamento que pudiera. Yo he pasado por 3 medicaciones fuertes de biológicos diferentes porque no había conseguido un control de mis síntomas. Y por eso teníamos que seguir, mucho uso de esteroides, de metrotexate, de sulfasalacina, o sea, medicamentos analgésicos muy fuertes que todavía de vez en cuando tengo que usarlos. Dios. Erili menciona todo este proceso, 5 años, un proceso largo realmente, sintiendo dolores en diversas partes de su cuerpo y prácticamente sin tener un diagnóstico, que debe ser también lo más preocupante y lo más que hablábamos eso, sí, debe desgastar el no saber qué tú tienes. Mira, Pamela, cuando yo llegué donde la reumatóloga, ya yo estaba en un estado psicológico, porque incluso hasta los médicos, hasta las personas que te ven y dicen, es que no puede ser que tú tengas dolor 24/7, o sea, ese dolor tiene que estar en tu mente. Y yo llegué donde la reumatóloga diciéndole, Dios. mire, yo sé que mi dolor es mental, yo voy a poner de mi parte, porque eso es lo que me habían dicho, tú ves, ya estaban como todo el mundo. Como que ponte no es tu Hasta tú misma te parte. que ahora se creías te eso. dañó la columna, que ahora es el cuello, que ahora no es posible. Y ella me decía, no, tu dolor no es psicológico, tu dolor es real, porque ya yo misma estaba asumiendo que eso estaba en mi mente. Entonces, hasta ese nivel uno llega por la presión. No en mi familia yo tuve mucho apoyo, pero quizá externamente te vean y te dicen, pero es que tú te ves bien, ¿cómo es posible? Que mira, me encanta que señales eso, porque aquí, en el caso de Brenda, quisiera que nos cuentes tus síntomas y precisamente que te vayas a esa línea en la que Erili mencionó. La gente cuando juzga de que tus síntomas, porque Cuando te ves desde afuera. me contaste que cuando tú estabas teniendo tus brotes, los demás te podían decir, pero tú te ves bien, tú te ves bonita, tú no estás enferma. Cuéntanos, Brenda, ¿qué pasó contigo en el caso de los síntomas y cómo llegaron los médicos a determinar que era Crohn? En mi caso, yo llegué a La Vega de viaje, como me la paso viajando siempre. Cuando llego a República Dominicana, siempre siento mis dolores por el cambio. Yo siempre lo asumía al cambio de alimentación, al agua y eso, pero que pasa en esa vez, ya los dolores eran muy diferentes. Eran más porque, intensos. claro, venían acompañados de fiebres muy altas. Era una fiebre que empezaba ahora y al segundo ya yo estaba temblando. Era acompañado de mucho vómito, era un dolor horrible, tenía distensión abdominal, o sea, era una cosa terrible. Dolores de cabeza, mucha fatiga, mucha. O sea, yo me despertaba días que yo decía, yo necesito levantarme, pero yo no podía, mi cuerpo no respondía. El dolor no te permitía. No, y las fiebres, mi cuerpo no respondía a que yo tenía que levantarme. Entonces, pasé por un sinnúmero de manifestaciones y entre salir y entrar de la clínica en la interna, haciéndome estudios,
Y 3 meses más tarde, ya el dolor fue tan fuerte que hubo que hacerme una cirugía exploratoria. Y entonces, en esa cirugía, ¿qué pasó? Ahí entonces descubrieron que había el 50% de mis intestinos ya estaban dañados y hubo que extirparlo, una parte del colon también. De la cirugía salí a cuidado intensivo por 9 días. Y luego, o sea, fue una cosa horrible. Después de ahí, entonces, es cuando llega el diagnóstico, después que le hacen la biopsia, llega el diagnóstico y ahí empieza, no había terminado, o sea, ahí fue que yo empecé ahí fue que empezó la batalla. La batalla, ya yo con 15 libras menos, con tener que recuperarme de manera muy, o sea, me sacó del juego totalmente, porque yo tuve que darle reposo a mi trabajo, que tú sabes que yo soy muy intensa con eso. Ambas. Soy muy intensa con mis cosas, tener que mirar mis hijas y no poderla cargar porque yo no tenía fuerza para cargar a mi niña, la chiquita, que estaba muy pequeñita todavía, y un sinnúmero de tratamientos, que hubo uno específicamente que yo decía, esto me va a matar. Era muy fuerte. Demasiado. Cuando yo empecé a usar la pentasa, eso me daba unos dolores de cabeza terrible, una cosa horrible, por poner uno de los tantos que yo usé. Y luego llegar al que realmente me iba a hacer bien fue un proceso muy largo. Cuando tú sales a la calle, que la gente te ve así, muy bonita, muy producida, que te ven trabajando, que te ven que ya tú estás aquí y te dicen, yo creo que ella quiere llamar la atención. Yo no creo que una persona con ese porte, como en buen dominicano me lo han dicho, yo no creo que una persona con ese porte tenga una enfermedad tan grave. ¿Y cómo es eso? Y cuidado si los médicos que le querían sacar dinero a tu familia. No, oye, hasta eso te da. Mínimo la gente quiere ver al otro. Entonces, decaído. Yo, que soy muy, muy así, con Sí. mis respuestas, le decía, es que las personas no tenemos que andar con la cama atrás. Yo no puedo andar quejándome todo el día de que me duele, de que me siento mal, de que el día que yo entienda que tengo que estar acostada y que no me puedo parar, ese día yo me acuesto y nadie más tiene que saberlo. Yo no tengo que andar posteando. Yo quiero compartir lo que a mí me pasa, por si a otra persona le pasa. Se puede pero sentir identificada. Pero las exactamente. personas que tenemos una condición de salud como esta, y se va a oír hasta quizá un poquito duro, no queremos que nadie nos tenga lástima, queremos que nos entiendan. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que si hoy nosotros vamos a tu casa y lo que tú tienes en la mesa yo no puedo consumirlo, tú entiendes que yo no soy mañosa, ni que soy delicada, ni que privo en fina, tú sabes que son las cosas a las que nosotros nos enfrentamos. Yo, por ejemplo, directamente en mi caso, que tengo una enfermedad directamente en mi intestino, tengo que cuidar todo lo que yo como, todo. Claro, que ahí quiero entrar. Y en el caso de que entra lo que tienes que comer, que tienes que cuidarlo, ahí entra la nutrióloga, imagino que la reumatóloga, la gastro, con Erili también sí, imagino porque que es un batallón de médicos que tenemos con nosotros. En mi caso hasta dermatólogos, porque mis manifestaciones también son en la piel. En el caso de usted, de ambas, ¿cuántos médicos tuvieron que verlas para determinar que tenían esas condiciones? Bueno, en mi caso yo comencé visitando ortopedas, neurocirujanos, fisiatras. Luego me vio incluso médicos alternativos, y lo voy a decir porque mi nivel de desesperación era tal que yo hice terapias alternativas, ozonoterapia, muchos bloqueos, un especialista del dolor para bloqueos de las raíces nerviosas. O sea, un sinnúmero de especialidades que al final, entre todas, se pudo lograr un diagnóstico y un tratamiento. Pero, y uno que no se puede quedar, que es la psicología. El apoyo psicológico es muy importante porque una enfermedad crónica se pasa por muchas etapas. Yo pasé por la etapa de negación, que es la primera, pero mi etapa de negación duró muchísimo. O sea, mi etapa de negación... Ya teniendo el diagnóstico. Ya teniendo el diagnóstico. Y mis reumatólogas me decían, pero es que todavía tú estás en etapa de negación, Erili. ¿Cuándo tú vas a salir de la etapa de negación? Porque yo le decía, doctora, pero cuidado si no es eso, pero vamos a hacer otra prueba, pero vamos a hacer algo más. Pero ya yo tenía pruebas radiológicas, clínica y la parte genética del HLA-B27, que es el marcador que indica la enfermedad. Entonces ella me decía, es que tienes que pasar de esa fase de negación para que ya entonces puedas continuar, porque viene una fase de duelo, de aceptación, y todo eso emocionalmente trabaja, claro.
Y más cuando uno es tan activo. Yo he sido muy activa todo el tiempo. Yo no puedo estar tranquila. Yo tengo muchas ideas. Entonces a veces yo decía, cónchale, mi mente va a 1000 y mi cuerpo no. no le Sí. responde. Entonces yo tener que quedarme sentada, acostada en mi casa, cancelar pacientes, dejar de hacer planes, que mis amigos fueran a hacer algo y yo no podía ir, y decir, no, yo no puedo otra vez, o que mi familia iba a hacer un viaje y yo no podía ir. Entonces yo me sentía con muchas limitaciones psicológicas, o sea, emocionalmente yo me sentía como en un hoyo, y yo decía, yo no voy a hacer planes a largo plazo porque yo no sé si yo voy a poder ir, y eso a mí me afectaba muchísimo. Te saca del juego. Y me limitaba a yo seguir creciendo profesionalmente. Claro. Entonces, no fue hasta que yo fui a la psicóloga que yo le decía, es que, mira, por ejemplo, mi sueño es abrir un centro de nutrición, pero yo no me atrevo porque si después yo no puedo ir y cumplir con los pacientes y yo tengo esa carga de responder a la responsabilidad Y no económica puedo. y no puedo trabajar. Y dice ella, ¿y si tú puedes? ¿Y si tú te Wow. mejoras? ¿Y si tú? Wow. Amén. Y si tú puedes, me hizo despertar. Y a partir de ahí, yo digo, bueno, el día que no puedo, no puedo. Pero cuando puedo, mira, Puedo que con me todo. agarre. La vemos en las redes. Esa es la actitud. Muy activa. En el caso tuyo, Brenda, siempre fue un gastro y tal vez ahora son más médicos, porque como tú entendías que era tal vez algo de gastritis, me imagino que te quedaste tal vez con un gastroenterólogo y ya ahora tal vez tienes otros médicos. Yo tenía siempre la dermatóloga, porque ok. siempre tuve manifestaciones en la piel, siempre mucha perfecto. alergia, mi rosácea, que tú sabes que ha sido toda la vida. Y después empezaron, porque tengo años, muchos años atrás, con el gastro, que ya él me colgó, yo creo que soy hija de él, porque siempre es esa penita, pero nunca fue algo tan grande como esto, siempre era gastritis, que algo me cayó mal. No, la grasa y yo nunca hemos sido amigas, entonces siempre trataba con el gastro y con la dermatóloga, pero el problema era que decía, por ejemplo, la dermatóloga un día me dice, yo creo que tú naciste en el país equivocado, porque este Por la clima, piel por y- lo de la piel, este clima no es para ti, pero ¿qué pasa? Nadie sabía que todo eso venía por el Crohn. O sea, todas las manifestaciones de mi cuerpo venían por el Crohn. Cuando, te puedo decir incluso, cuando empecé mi tratamiento biológico, ¿te acuerdas que te dije? Perdí mucho pelo, perdí cejas, perdí pestañas, y eso te lleva a una tricóloga, o sea, otro médico que tú vas otro más que tú lo agregas, porque imagínate tú. Ahí jugó el papel hasta mi vecina, que es la que me hace el pelo. Ahí todo el mundo tuvo que ayudarme. ¿tú Que sabes? miren, en el caso de ustedes hay algo muy particular. Fueron las cirugías detonantes. En el caso que mencionabas, la de cadera y la que te hicieron a ti, que pudieron determinar el diagnóstico. O sea, Exacto. no fue tan fácil. No fue fácil. Entonces, en el término que yo utilicé de enfermedades raras, porque no son tan comunes, puede relacionarse el hecho de que tal vez también los diagnósticos son difíciles de determinar y por eso les llaman también enfermedades raras. Yo Lo creo que pasa es que sí. y no se piensa tanto en ellas. Entonces es como que, por ejemplo, con Brenda decían, ay, qué gastritis, y ya todo el mundo se va por la gastritis, hasta Exacto. que haya algo más evidente. En mi caso, por ejemplo, mi papá fue operado de la columna hace muchos años atrás. Cuando mi primer problema fue columna lumbar, se asoció a que tal vez, mira, igual que su papá. No, y como yo he sido delgada todo el tiempo, que generalmente uno asocia problemas de columna con sobrepeso. En ese tiempo yo no te puedo decir que fuera muy saludable en cuanto a mi estilo de vida, 15 años atrás, porque la medicina nos lleva a tener muy malos hábitos. Me imagino, sí. Entonces yo consumía mucho azúcar, yo no hacía ejercicio, o sea, todo lo característico de un estudiante de medicina. Bueno, y un tienen residente de tiempo, no primaria. tienen tiempo. No tenía tiempo. Ni para dormir bien Entonces, tampoco. después que yo pasé a estudiar nutrición, que fue como mi segunda opción, según yo, pero que para mí Dios la tenía destinada para mí como mi primera opción, Totalmente. pero yo no lo sabía. Y tuve que pasar por eso. Entonces, yo por eso le he encontrado un sentido incluso al dolor. Yo siempre digo que detrás de mis crisis de dolor vienen grandes bendiciones. Amén. Después de una de mis crisis más grandes que me sumergió más emocionalmente, nació CENI, que fue el centro de nutrición. Y siempre me he acostumbrado como que cuando paso unos días tranquila en la casa, viene algo bueno atrás. Y yo digo, el dolor tiene su objetivo también. Yo entiendo que también lo necesitaba como para ser más humana en la parte médica, porque ahora ya yo no veo igual una persona que está sufriendo. Claro, ya. Yo me empatizo, yo sé. Te puedes Eso identificar. es lo primero Yo que me te cambia, yo identifico. pienso. Yo puedo.
ayudar a que otras personas entiendan cómo tratar a una persona con un dolor crónico. Excelente. También. Que miren, hay una parte muy importante de que eso que tú mencionas, te puedes identificar, te puedes poner en el lugar del otro, y aquí entro con los médicos. Me imagino yo que dentro de tantas especialistas que han tenido que ver, esos mismos médicos han tenido que, obviamente, entrar en una coraza con esos pacientes que tienen ciertas condiciones que son muy delicadas, y de igual forma también trabajarlos mentalmente con la parte de los costos, porque eso juega mentalmente también la economía. Claro, la economía. Y sobre todo con dos enfermedades que no son tan comunes, entiendo yo que el papel económico juega un rol determinante. En el caso de los medicamentos que mencionaban, para la gente que está escuchando, el llamado biológico, que es un medicamento de alto costo, tengo entendido, y ambas los reciben por el momento que está frenado. Esperemos que por ahí, como ya se está comunicando, que se vayan obviamente a abrir esos medicamentos, pero los costos, ¿qué tan altos pueden ser? Una persona, por ejemplo, puede sopesar, es decir, no, yo voy a mantener yo misma me voy a mantener con mi enfermedad, yo no necesito ayuda del gobierno. Por ejemplo, El Crohn. cuando yo vi que se me estaba poniendo difícil la cosa, yo fui la que le dije a la doctora, no, pero hágame la recetica que yo lo compro. Y ella me miró y se rió y me dice, pero mi amor, es que no ni los ricos van a sostener esto. Digo yo, pero ¿de cuánto estamos hablando? Yo en mi mente tenía que quizás podía costar las inyeccioncitas esa, que tú la ves muy simple. Y dije, bueno, como unos 50,000 pesos. Yo dije, pero dígame, me dice, no, y que eso está sobre los 300,000 pesos. Y tú me estás hablando de un medicamento que tú tienes que ponértelo varias veces en el año. O sea, para tú sostener esta enfermedad, eso es aparte de la alimentación, que es especial. Eso es aparte de que tú tienes que mantener un estilo de vida diferente, porque hay otros medicamentos que no pueden juntarse. Ajá, que también te lo recetan y también son costosos. Y los seguros no te lo van a cubrir. Y muchos de los estudios que te hacen no te lo cubren los seguros y también son costosos. ¿Entiendes? Antes de entrar con Arely, para no perder el hilo ahí, que mencionaste los seguros, y quiero que me aclares eso. Si ya tú estás dentro de un seguro, en el caso tuyo que tenías ya el seguro, y se determinó que tú tenías Crohn, ¿el seguro no te está cubriendo entonces esos medamentos? Claro, ¿Se desligó de la enfermedad? El seguro, después que yo tuve mi diagnóstico, Dios voy mío. para atrás, con algo de eso, me dio una carta y me decía exactamente eso, que ellos ya no asumían nada porque ya yo tenía una enfermedad diagnosticada y que ellos se desligaban de eso. O sea, todo es al bolsillo por ciento que tú lo pagas. Y eso es justo, Arely. En el caso de los seguros, ¿reaccionan así? Debe haber un mecanismo para reportar y para solicitar que sea incluido la cobertura, porque son enfermedades crónicas que no fue porque tú quisiste, o sea, tú ni siquiera te la buscaste, tú naciste. Exactamente, a eso es bueno que tú lo recalques. Una persona que tiene una enfermedad crónica, no fue su culpa, y es bueno que las personas entiendan esto, no se pueden culpar, no fue su culpa, no fue algo que tú comiste, no fue algo que tú dejaste de comer. O sea, y los seguros deben entender eso, que nada de esto no lo buscamos nosotros, porque esto no se encuentra en la calle. Y esto no se encuentra, o sea, esto es algo, mira, cuando a mí me diagnosticaron, yo dije, pero ¿desde cuándo pasó esto? Porque mi vida fue un antes y después del diagnóstico de Crohn. Y me dice mi médico, es probable que tú tengas esto desde los 14 años. Dios santo. Y oye, ¿a qué edad a mí me diagnosticaron eso? A los 33 años. Sí. Y él me dice, es probable que tú me estás oyendo. O sea, todos esos años yo no lo sabía, porque el seguro tiene que desvincularme. El seguro, en mi caso, cubrió toda la cirugía, una proporción, una parte del tiempo que yo duré en cuidado intensivo, interna. Después del cuidado intensivo, yo duré un par de días más interna en una sala normal. Y ahí se pagó una diferencia. Pero fuera de ahí, después que llegó ese diagnóstico, ya. Pero aquí hay entidades como la DIDA y la CISARRIL que están para proteger a los usuarios. Entonces, una persona que esté en una situación similar, es bueno que se acerque a una de esas entidades y le explique el caso para ver qué tipo de procedimiento se puede realizar, porque no es justo. De verdad que... y ya estando en el seguro, digo yo. Exacto. Exactamente. Claro, porque somos personas, por ejemplo, en mi caso, que tenemos años pagando un seguro. Exactamente. Y para una situación tan grave, yo nunca la había usado porque nunca me había pasado.
¿entiendes? Cosita, consulta con una ginecóloga, que iba al dermatólogo, cosas normales. Sí. Pero en ese caso, para eso es que tú te resguardas con un seguro, Claro. asumo yo, ¿verdad? Claro. En el caso tuyo también hay costos altos con la enfermedad. Sí, con también la estás dentro de los medicación. medicamentos de alto costo, al igual que Brenda. Mira, realmente ha sido un proceso económicamente que nos ha consumido mucho y en las fases iniciales especialmente, por ejemplo, las 2 primeras cirugías que no tuvo cobertura por el seguro, la primera costó como 400,000 y pico de pesos, Ay, Dios mío. la segunda 250, después de ahí entonces todos los estudios, resonancia que me hacían, yo perdí la cuenta. Y son caras las Yo perdí resonancias, la muy señores, cuenta. muy caras. costosas. En las resonancias, cuando yo iba como por 22, yo dije, ya, yo ni le voy a contar más. Y eso fue años atrás. Y todos los años yo me hago mi resonancia de seguimiento. Entonces siempre hay un copago. Algunas si te la piden y no ha pasado el tiempo que el seguro tiene reglamentario, no te la cubre, tú tienes que pagar. En Ay, mi seguro, Dios en mi seguro mío. ese es mi caso. En mi seguro te dicen claramente, por ejemplo, te puedes hacer una sola colonoscopia por año. Ay, Después Dios de ahí, mío. eso es algo. Exacto, pero el eso es el médico el que bolsillo. dice cuántas tú necesitas. Pero en el año. exactamente, una endoscopía Sí. por año, que te estoy hablando de los pocos estudios que la Claro. gente conoce, y es en mi seguro es uno por año. Después de ahí, tú tienes que sacar tu dinero. ¿Tú me Sí. entiendes? Entonces, con la medicación, por ejemplo, yo he pasado por 3 biológicos. Yo primero comencé con Humira, que me la ponían cada 2 semanas. Esa tenía un costo, bueno, esa no la recuerdo porque fue la primera, pero sí era sobre los 20,000 pesos. Así, 46,000 pesos Ay, hacía la terapia. santísimo. Luego pasé por otra que se llama Embrel, un precio similar. La que uso actualmente, que se llama Scafo, Secukinumab, yo la uso cada 21 días. Normalmente la recibo por el programa de alto costo. Ahora pasó la crisis en el programa de alto costo, tenía 5 meses que no la recibía. Ya me llamaron esta semana para que me vaya a colocar. Gloria a gracias Dios. Pero estos 5 meses yo estuve comprando el medicamento porque para mí es muy difícil Dios. estar sin medicación porque yo no estoy en remisión. O sea, yo todavía tengo dolor, yo todavía tengo mucha fatiga, rigidez. Entonces, si me dejo de medicar, dependo mucho de analgésicos. Puedes ir a y yo uso grabar. analgésicos muy fuertes para poder controlar el dolor, que tienen afectación a nivel del hígado. Entonces, no puedo someterme a tomarlos en cantidades grandes. No. Y no puedo acostarme porque tengo que trabajar, tengo que producir, tengo una responsabilidad con mis pacientes. Entonces, yo decía, bueno, mejor lo compro. Y dentro de la posibilidad, bueno, pues uno lo hace ese esfuerzo. El que uso ahora cuesta 22,000 y algo. Hacen unos descuentos. O sea que tú duraste y los eso, 5 meses comprando ese comprándolo medicamento. cada 21 días. Cuando podía. En algunas ocasiones como que uno falsea y bueno, pues hay que, porque hay otras No, claro, prioridades claro, también. claro. Entonces, pero me he mantenido, tú ves, me he podido mantener en pie con ciertas limitaciones, pero sí también todas las medicaciones tienen copago, entonces siempre hay gastos asociados al tratamiento. Wow. Siempre. Que miran, dentro de todo esto, gracias a Dios que ustedes tienen el apoyo familiar, que lo han mencionado, Totalmente. eso es Gracias muy a importante. Y hay algo que mencionabas, Erili, de que poniendo hablabas de que en las redes sociales tú decidiste decir, yo tengo espondilitis, y hay personas de otros países que me decías que se han identificado Sí. y has tenido conversación. En el caso tuyo, Brenda, sé que estás en grupos de apoyo. ¿Están ustedes incluidas en grupos de apoyo, ya sea aquí a nivel nacional, internacional? ¿Tienen alguna comunidad donde puedan nutrirse con otros pacientes, tal vez para, digo yo, como entrar en una sincronía y tal vez sentirse de una forma u otra como más apoyados? En mi caso, sí. Me agregaron al grupo del hospital, un grupo de pacientes, estoy también en el grupo que es de información de médicos. Tengo un grupo porque la enfermedad de Crohn es muy, muy conocida en Europa, España. Okay. Entonces me han seguido personas y yo sigo personas y hemos hecho un grupo muy bonito con diferentes afectaciones Crohn y colitis ulcerativa, que va de la mano más o menos. Y, por ejemplo, he tenido mucho apoyo y me he nutrido mucho de personas que tienen mucho más tiempo que yo padeciendo eso y padeciendo síntomas y ha sido muy bueno. ¿Te has sentido Sí. plena con eso? Muy plena y con el apoyo familiar también. Excelente. O sea, y de ustedes, mis amigas también. Claro. Me he sentido muy, muy bien y es lo que te digo, más allá de esto destruirme, esto me ha renovado.
gracias a Dios. Amén. En tu caso, bonito. Arilis, ¿también estás en algún grupo de apoyo o algunas Mira. personas que puedas comunicarte? Al principio, cuando a ti te dan un diagnóstico, incluso yo como médico, lo primero que hice fue correr para internet. Hice un error grande. Es el porque doctor Google. Cuando tú pones, por ejemplo, espondilitis anquilosante en internet y Ay, hagan la Dios prueba en mío, Google, sí. lo primero que te sale en imagen es una persona totalmente Rígida. encorvada que perdió toda su movilidad y que está en una silla de ruedas. Entonces, cuando tú recibes el diagnóstico y eso es lo primero que tú ves, tú dices, para allá que yo voy. Sí. ¿Tú entiendes? Y eso te sumerge aún más en ese estado de negación y de dolor y de tristeza. Entonces, me empecé a entrar en muchos foros en Europa, especialmente también en España, que se habla mucho, y de Sí. México. México y España son como que los principales. Y ellos para- están, con perdón, ellos están tan nutridos y para ellos es tan normal, porque esa es otra queja nacional, que la vamos a decir por este medio, que hay que ser empáticos con personas que tengan este tipo de condición, porque a veces tú vas a un establecimiento y tú necesitas usar su baño, y esa es la primera vez que lo digo así abiertamente, y ellos no, si tú no estás consumiendo, No, si no te... consuman. En España, te lo digo por las personas que yo he conversado allá, No se puede. no, sí, Sí, son se puede. abiertas. Hay Incluso exacto. hay lugares que están haciendo esto de los baños que ponen como en los conciertos. Como los baños públicos. Ajá, exactamente, que son específicamente para personas con colitis ulcerativa y personas con Crohn. Excelente. Y eso es Conciencia. porque hay conciencia. Es Pero así. aquí hay mucha burla, aquí hay mucho bullying a Sí, veces con ese sí, tipo de sí. cosas. Hay poca empatía. Tú sabes, Es entonces... Entonces, como te comentaba, entre esos foros, ahí yo empecé a ver muchas personas que decían, sí, mira, yo tengo 10 años, yo tengo 15, yo tengo 20, yo estoy mejor, yo hice tal cosa, o sea, ahí yo empecé a ver que sí se podía vivir bien a pesar del diagnóstico. Entonces, comencé a buscar aquí hay muy poca información respecto a espondilitis. Como país no se conoce prácticamente, y encontré en ese tiempo una cuenta en Twitter. Y la contacté, le escribí, porque decía espondilitis RD. Yo dije, pero mira, yo La no encontré. Esta es la mía. más nadie Esta que es la tuviera mía. espondilitis. Y entonces le escribí, resultó ser una muchacha de Santiago. La contacté, ella me dijo, ay, qué bueno que me escribiste, hay 2 muchachas más que yo conozco, hicimos un grupito, nos llegamos a juntar. Ay, qué bueno, 2 de qué ellas bueno. se fueron a Estados Unidos, una queda aquí, nos comunicamos vía redes periódicamente, y ya yendo al hospital he conocido más personas, incluso de aquí de La Vega. A veces mi reumatóloga, cuando hace un diagnóstico de alguien aquí en La Vega, me lo manda y dice, ve a hablar con Erili para que tú veas que tú vas a estar bien, qué sé yo cuánto. Y no es que estoy totalmente bien, ¿verdad? Pero hay soy una... funcional, vivo mi vida plena, yo Claro. no tengo limitaciones. O sea, lo que yo tenga que hacer, yo me he ido hasta de vacaciones en silla de ruedas. Cuando ya yo tengo mis vacaciones armadas y llegó el viaje y yo estoy mala, yo me voy. No vamos, ya yo me digo- dedico y me voy. Yo tengo mi rezo, como dicen. Yo digo, yo tengo Crohn, el Crohn no me tiene a mí. Exactamente. Amén. Esto es así. Entonces, ese grupo de apoyo es muy importante. Hay que hacer una red de apoyo, que tu familia, que tus amigos te entiendan. Cuando tú puedes hacer algo, lo vas a hacer, pero si no, que no te forcen, que sean empáticos. Y eso me llevó a abrirme en las redes, porque lo mencioné un día, después de pensarlo muchísimo, porque a mí no me gusta, como decía Brenda, que como que me vean débil ni que me tengan pena, ni que Jesús, la Exacto. pobre, está malita. No. Pero Y eso sí, mismo las anima también. Claro que sí, exactamente, claro eso que mismo sí. me sirve a mí misma de terapia. Entonces, cuando lo expuse la primera vez en las redes, vi tanta aceptación, tanto apoyo, y vi personas que estaban empezando ese camino y que me contactaron de México, de Argentina, Wow. de Perú, de muchísimos países. Yo decía, wow, pero a nivel mundial, que hay Pues mucha yo- necesidad de Uno apoyo. Yo piensa al siento entonces principio que tal que vez- uno, que no me es uno, que tal eso nomás te vez está son pasando a ti. enfermedades raras para República Dominicana, pero son comunes de una Sí. forma u otra. Mira, son comunes realmente. Lo que pasa es que como no se piensa tanto en ellas al Ok. momento, a menos que tú vayas específicamente al médico, al reumatólogo en este caso, es difícil que en otras especialidades la tengan como primera opción de diagnóstico. Pero el reumatólogo que te oye todos los síntomas de una vez dice, mira, puede ser esto, te voy a investigar, y hace las pruebas específicas. Al nivel de que cuando yo estuve bien y de repente estuve en cuidado intensivo, la gente le dijo a mi papá,
a ella le echaron una brujería. Revisa esa muchacha con un brujo. El Mira, dominicano, el sí, dominicano. siempre buscando esas alternativas. sí. Que hablando precisamente de Dominicana, han mencionado a Europa, hablaste de México, Argentina, varios países, continentes. ¿Ustedes entienden que en otras naciones esas enfermedades son tratadas tal vez de la forma adecuada? ¿Qué haría falta aquí en República Dominicana para que los pacientes con condiciones como las que ustedes tienen, pues tal vez puedan tener una mejor calidad de vida, puedan tener esa red de apoyo? ¿Qué hace falta en nuestro país en ese sentido? Yo diría en mi caso que lo primero es la empatía. El pensar que a mí me puede pasar también, que no nos buscamos nada de esto, que esto no fue por algo que hicimos o porque dejamos de hacer. Y tener más centros de ayuda y que brinden conocimiento y apoyo en lo emocional, más que todo, a las personas que están padeciendo por estas condiciones de salud. Porque aparte del Crohn está la colitis ulcerativa Y otras que y también- otras que muchísimas condiciones que la gente no la entiende y no la conoce. Tú te vas más por lo educativo, que haya una educación al ciudadano de que esto existe, esto es así. Y por la cuestión de, por ejemplo, en mi caso, por la cuestión del seguro, que sean un poquito más humanos, Se entiende. más humanos y un manejo mejor de la medicación con los pacientes que van, que quizá nosotras, gracias al Señor, hemos podido costear esto, pero yo conozco personas en el hospital que hay que reunirle hasta para su pasaje, para ellos regresarse para atrás. Eso es lo más que como triste. compañeros decimos, ok, va fulano, déjame llevarle el desayuno. O sea, es situaciones que tú la ves y a ti se te destroza el alma. Wow. Sí, en el hospital uno ve mucho eso. Yo voy a medicarme también al Cabral y eso se ve muchísimo. Personas Sí. que no tienen ni para el pasaje. Y cuando no hay medicamento, eso es lo que a mí más me duele, que la persona no sabe que no había medicamento. Entonces tuvo que cogió ir. Y se el pasaje tuvo que a su ir. estado y fue para que le dijeran que no y devolverse y tener que pagar Dios ese santo. dinero sin recibir el medicamento. Sí. Y en ese sentido yo entiendo que necesitamos mucha concientización de que se conozcan, que se le dé visibilidad, porque nada más no es Crohn ni espondilitis, está la misma artritis, está el lupus, la Ay, sí. Esclerosis múltiple. Son muchísimas enfermedades crónicas que aquí grupitos de personas que la padecen tratan de darle visibilidad, pero no es suficiente. Necesitamos que el Estado le dé visibilidad a este tipo de condición y que cree también políticas de apoyo, tanto Totalmente. en medicación, en Claro, la parte psicológica claro. y de inclusión. Porque, por ejemplo, imagínate una persona con una artritis severa, con una espondilitis en una etapa avanzada, no tiene ni siquiera cómo transitar por las carreteras, por las aceras. Por las aceras. Para que lo Necesita sepa. andar con un andador o con una silla de ruedas, pero aquí no hay rampas en No, ningún sitio. no somos No. un país tan inclusivo. Aquí no hay rampa, aquí lo mínimo es darle el paso y ni siquiera la gente le da el Entonces, paso a una persona que camine lento. Exacto, lo más que te pueden decir, ese, y te ponen sobrenombres. Yo he andado cojeando en la calle porque a veces la cadera cuando tengo que cojear y me dicen, ay, cojita, no sé cuánto. O sea, empezando por sensibilizar a la Sí. población. Yo porque a mí realmente... No, ya No, uno, pero- uno pero crea no, su pero hay coraza. personas No que está bien. sí. Hay personas que tú no sabes el impacto que todavía tiene esa enfermedad en ella y que tú le recalques la deficiencia que El tiene. decirle a Oye, una persona que está flaco o que está gordo o que, por ejemplo, en mi caso, usé una vez un medicamento que me puso la carita Sí, de luna, esteroides. que todavía la tengo. Decirle a una persona, tú tienes la cara como una papa. Exacto. Mi primera foto, después del uso de ese medicamento por un tiempo, yo me hice una selfie y hubo una persona que me hizo un comentario que para mí fue muy, muy fuerte. Pero tú ni con tus embarazos tenías la cara así. Wow. Oh, por o sea, Dios. y tú saber que es un medicamento que te está provocando eso, que tú no fuiste a Nueva York a comer, como me han Ajá. dicho, tú te fuiste a Nueva York a comer. Señores, es una carga de esteroides muy fuerte, es una carga de muchísimos medicamentos que te van a inflar de alguna manera. O sea, cuando tú ves una gente flaca o gorda, guárdatelo. Que O que- tenemos o- espejos. lo sabemos. O que, Tenemos o que le espejos. dicen, te veo muy desmejorada. Sí, ay, ¿Qué tú te te ves como pasa? mal, como Sí, enferma. no, Sí, no. sí, no. ¿Y Entiendo. ahora qué te duele?
duele, mira, Pamela. Ay, Dios. Ahora, ¿qué es lo que te duele? Sí. Y que ahora que te duele, yo, nada, yo estoy en mi mejor momento. No, estoy como que muy quisieran bien. que uno estuviera muriéndose todo el tiempo. No, miren, yo no me quiero imaginar el grado de dolor de ustedes. Entiendo que sí, hay que ser empático, porque cuando a uno le duele una uñita, un dolor de barriga, uno tiene a veces dolores crónicos. No me quiero imaginar tenerlo todo el tiempo, Sí, constante. Contigo. O sea, es Eso fuerte. Es lo que pasa, Pamela, que solamente quien vive con dolor crónico entiende cómo se puede vivir y ser funcional con dolor todo el tiempo. Porque, y para mí la pregunta más difícil es cuando la doctora me dice, del 1 al 10, ¿en cuánto está tu Tu dolor? escala de dolor, sí. Y yo como, eso es muy subjetivo el dolor. Probablemente cuando yo me estoy en 4 o en 5, que es más o menos el dolor que yo manejo habitualmente, tal vez otra gente está acostada porque no está acostumbrada a manejar. Su umbral del dolor no es el mismo que el mío. Entonces, eso es muy subjetivo. Y porque tú le digas, sí, yo voy a ir, pero me voy a mantener sentada, voy a ir a tal actividad. No, pero baila, pero haz esto. O sea, te quieren forzar. Pero fulana, tú no eras así antes, ¿qué es lo que te pasa? Tú no eras así antes, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué no la haces? Sí. Entonces, empatía. Para mí esa es la palabra clave, es ser empático. Ponte en Sí. el zapato del otro. Claro que sí. Y ahí tú vas a entender cómo se vive y cómo tú, a pesar de todo, vas a tratar de poner tu mejor cara, porque a mí nadie me querría ver, ni seguir, ni ir a mi consulta si cuando van me encuentran así. No, y ellos me no. dicen, ay, doctora, yo vine porque me siento mal, yo estoy peor que tú. No. Mijo, yo tengo dolor. Te felicito por Imagínate eso. en mi caso que vaya un cliente a comprarme un mueble. Un mueble. Yo tengo esos días de que me ha tocado de que tú te y no te huele. Porque hay días que el cron te pone de esa forma que me tú no imagino. quieres. Y que tú vengas. Ya termino. Ajá. Yo me tengo que acostar. Yo me tengo que acostar. Yo tengo. Se me van a ir para y mi negocito se va a caer. Quiero en este momento felicitarlas a las dos, tanto a ti, Erili, como a ti, Brenda. De verdad que la coraza que han puesto ante estas condiciones es inigualable y es de aplaudir también. Han mencionado todas las cosas por las cuales han tenido que atravesar, muchas de ellas que se han salido de sus manos, sin ustedes tal vez en algún momento llegarlo a pensar. Felicitar también su coraza de poder venir aquí a hablar conmigo de este tema, porque de verdad yo me imagino, entiendo que no debe ser tan fácil también comunicar este tipo de cosas porque son delicadas, desde la parte emocional, la muy parte personales. Exactamente, todas esas aristas que han mencionado, y agradecerles de verdad por habernos acompañado. Yo quiero que para cerrar ambas le dejen un mensaje no a la sociedad, sino aquellas personas que en el caso tuyo, Erili, están padeciendo de espondiloartritis y en el caso tuyo, Brenda, están padeciendo de Crohn, para darles ese mensajito de aliento, porque me encantó lo que mencionaron de los grupos de apoyo. Siento que juega un rol fundamental dentro de ese proceso Sí. del padecimiento. Mira, yo lo que le digo es que yo entiendo que van a estar, la primera fase va a ser difícil, vas a sentir que no vas a poder volver a ser tú, no vas a volver a vivir como tú quieres, que no vas a cumplir tus sueños, pero todo eso pasa. Aférrate a la fe, creer en Dios, en tu familia, en tu grupo de apoyo, amigos, familiares cercanos, que te entiendan. Los que no te entiendan, tú los dejas en su mundo, porque ni modo, no podemos tampoco forzar las cosas. Trata de llevar un estilo de vida saludable, que eso influye muchísimo. Mejorar la alimentación, ser activa. Para mí, una de mis El ejercicio. Sí. O sea, el ejercicio en mí hace un efecto. Es difícil porque el dolor, yo no quiero hacer ejercicio porque tengo dolor, pero al mismo tiempo es lo que a largo plazo me mejora. Entonces, llevar un estilo de vida saludable y buscar ayuda psicológica cuando lo necesitemos, porque eso no nos hace débiles, eso nos hace más fuertes. Y yo le doy fe y testimonio de que podemos vivir una vida plena a pesar de cualquier diagnóstico. Excelente. Apoyo 100% ese mensaje. ¿Y por tu lado aquí, Brenda? Yo les digo que no están solos, que aquí estamos para lo que necesiten. Cualquier persona que se sienta agobiada, cualquier persona que no entienda lo que está pasando en su vida, pues pregúntenme lo que quieran. Que yo, como recibí esa Sí, ayuda... aquí están las redes para que las sigan. Como yo recibí esa ayuda, nadie nunca me dio la espalda. A las personas que me dirigí me apoyaron. Pues yo también quiero que ustedes reciban eso de mí. Sean empáticos a la sociedad con las personas que no la están pasando bien. Hay muchas personas padeciendo muchas situaciones de salud hoy día. Coman bien,
hagan ejercicio, bailen, canten, hagan lo que sea que emocionalmente los haga sentir plenos. Y refúgiense en Papá Dios, que ese es el que nunca nos abandona. Y en Amén. su familia, que es la que siempre está. Amén. Gracias, Brenda y Erili, por esta conversación. Yo me sumo a eso. Ejercítense, coman bien, porque la diferencia es del cielo, Del a la cielo a la tierra, tierra. como mencionó Totalmente. Erilis y Y Brenda. agradecerte a ti, Pamela, por No, brindarnos la a oportunidad. ustedes, de verdad. Síganla en sus redes sociales, por aquí les dejamos los usuarios y sigan suscribiéndose también para que estén al tanto de todo lo que está pasando en Cómo lo hablamos. Será hasta una próxima. Bye, bye.